En los vastos confines de la galaxia, donde las estrellas mismas son testigos de la gloria y la tragedia de civilizaciones ancestrales, los Eldar se alzan como una raza tan antigua como enigmática, forjados en un tiempo en que su imperio abarcaba mundos incontables. Los Eldar fueron en su día los señores indiscutibles de la galaxia, maestros de las artes místicas y la tecnología más avanzada. Su destreza en la guerra y la creación de maravillas superaba a cualquier otra especie. Pero con su grandeza vino también su perdición. En su arrogancia, los Eldar sucumbieron a la decadencia y al hedonismo, provocando el cataclismo conocido como la Caída. Este evento no solo destruyó su vasto imperio, sino que dio nacimiento a la ambientalidad conocida como Slanesh. A pesar de sus trágicas pérdidas, los Eldar siguen siendo una raza formidable, envueltos en un aura de misticismo y peligro. Son una raza de guerreros invidentes, con sus guerreros aspectos personificando la muerte en todas sus formas, mientras que sus videntes manipulan los hilos del destino, intentando guiar a su raza hacia un futuro incierto. Cada batalla que libran no es solo por la supervivencia física, sino por el destino eterno de sus almas. Empecemos. Muy buenas, amantes del emperador, vasallos del rey silente y devotos de los poderes ruinosos. Os habla Warhammer Historia. Recordad darle like, suscribiros y que os podéis hacer miembros del canal para apoyar este proyecto. Y hoy continuamos con el que será este último vídeo sobre los Eldar, los Asuryani. Hemos hablado en el primer vídeo, hablamos sobre su historia. En el segundo hablamos sobre su cultura, los dioses, y en este tercero vamos a hablar de los mundos astronave, que es la forma de vida en la que se mueven hoy en día los Eldar, ¿no? Vamos a hablar de qué mundos más importantes hay, separándolos en mayores y menores, y qué pasó con ellos y qué cosas les han pasado, ¿no? Con esto acabamos esta saga de vídeos sobre los Eldars, en el que ya hemos tocado todo. Quedarían los ejércitos y las legiones más importantes militares que pueden tener los Eldars, pero bueno, esto dejaremos para vídeos futuros. Yo creo que a nivel de trasfondo de los Eldar está bastante guay cerrar esta trama, como hicimos con los orcos. Así que nada, chicos, sin más dilación, vamos con el vídeo. En los albores de la Gran Caída, no todos los Eldari se rindieron ante el abismo de la depravación y el desenfreno que dio nacimiento a Slanesh. Mientras su imperio se hundía en la oscuridad, algunos permanecieron firmes, luchando contra el destino que se cernía sobre su raza condenada. Los más grandes videntes de los Eldari, con sus mentes agudizadas por la visión del desastre inminente, se lanzaron a una empresa colosal: salvar a su gente de la extinción. En cada uno de los antiguos mundos natales, gigantescas naves fueron construidas, forjadas con los místicos huesos espectrales, cada una tan vasta que rivalizaba con el tamaño de un planetoide. Estas naves, repletas de las últimas almas puras, junto con arte, flora y fauna, emprendieron su éxodo hacia las estrellas, alejándose del caos que se desataba. Así comenzó el gran viaje de los mundos astronave, pero no todos lograron escapar. El nacimiento de Slanesh, con su explosión psíquica en el milenio 30, destrozó algunas de estas colosales embarcaciones, mientras que otras fueron arrastradas hacia la órbita maldita del Ojo del Terror, atrapadas para siempre en un tormento eterno bajo el asedio implacable de las fuerzas del caos. Los pocos mundos que lograron sobrevivir ahora vagan por la inmensidad galáctica. Su número es incierto, pero el contacto con ellos es esporádico y a menudo fugaz. Sin embargo, algunos han alcanzado fama y notoriedad en el imperio, como el legendario Biel Tan, acompañado por su imponente flota escolta. Los habitantes de estos mundos, conocidos como los Asuryani, aunque llamados Eldar por los ignorantes forasteros, forman el corazón palpitante de lo que queda de la civilización Eldari. En sus naves reside el legado tecnológico, cultural y espiritual de una raza que se niega a perecer. Cada mundo astronave alberga biodos en los que se conservan las especies y la vegetación de sus antiguos hogares, cuidadas con reverencia como los últimos vestigios de lo que una vez fue. Aunque estos mundos operan de manera independiente, a menudo intercambian conocimientos y socorros en tiempos de necesidad. Cuando los conflictos entre ellos escalan, no dudan en llevar sus disputas al campo de batalla, aunque solo como último recurso. En el núcleo de cada mundo astronave se encuentra el Circuito Infinito,
una vasta red cristalina tejida con poder psíquico que alberga las almas de los muertos. Este circuito es el alma misma de la nave, un pozo insondable de poder y sabiduría que los vivos pueden consultar. Con la llegada de Slanes, el circuito infinito se ha convertido en lo más cercano que los Aeldari tienen a una vida después de la muerte. Si un alma no es absorbida por este circuito, su destino es la condena y la disformidad, donde será devorado por el gran enemigo. Ahora hablaremos de los diferentes mundos astronave. Lejos en los confines más distantes de la galaxia, en el límite de lo conocido, flota majestuoso el legendario mundo astronave Alaitok. Aquí entre las estrellas más remotas, los Asurianis de Alaitok se erigen como los centinelas más vigilantes de su especie, protegiéndose ferozmente contra la seductora y letal amenaza de Slanesh. Su celo en esta visión eclipsa incluso el de otros mundos astronave. Alaitok se destaca por su rigidez en la preservación del sendero asuriani y las antiguas tradiciones que guían a su pueblo. Bajo estas estrictas reglas, aquellos que ansían la libertad y la aventura encuentran en el sendero del marginado una vía de escape. Estos rebeldes se convierten en exploradores indómitos, conocidos como corsarios Aeldari, surcando la galaxia y acechando el comercio imperial con destreza y sigilo. Entre los Aeldari, los Rangers de Alaitok son los más letales francotiradores, y en ningún otro mundo astronave se produce un número mayor de ellos. Aunque prefieren vagar por los rincones más inhóspitos del cosmos, lejos de su hogar, su lealtad a Alaitok nunca titubea. De tanto en tanto, estos errantes regresan a su mundo natal para reconectar con sus redes y con sus seres queridos y renovar los vínculos con su linaje. Alaitok no solo se enorgullece de sus rangers comunes, sino que también es la cuna de los legendarios Pathfinders, los francotiradores más hábiles y letales de toda la especie Aeldari, capaces de desmantelar las filas enemigas con una precisión casi sobrenatural. Estos seres de Alaitok son el terror de los ejércitos más poderosos. En tiempos de extrema necesidad, como durante la invasión del Imperio del Hombre sobre Alaitok, los Rangers y los Pathfinders son llamados a defender su patria con una devoción inquebrantable. A diferencia de otros mundos astronave que han caído en la complacencia, los Asuriani de Alaitok no han olvidado su antiguo deber: vigilar el despertar de los terribles necrones. Cuando estos antiguos enemigos comenzaron a despertar en las oscuras profundidades del milenio 41, Alaitok fue el primero en responder. Con una astucia y rapidez devastadora sabotearon los sistemas de los mundos tumba, ofrecieron su mano amiga a los exoditas enfrentándose a los resurgentes recrones con el coraje de la que les caracteriza. El símbolo de Alaitok es una runa en forma de espada, la espada de Baul, la última, más poderosa arma creada por el dios herrero Aeldari en su desesperada batalla contra Kael Amenshakain, el dios de la guerra. Esta runa no es solo un símbolo de combates, sino de indomable voluntad y determinación de su gente. Los colores que distinguen a las fuerzas de Alaitok es el azul y el amarillo, que ondean orgullosos en el segmento Ultima, el corazón de lo que una vez fue el glorioso Imperio Aeldari. Aquí, en las sombras del pasado, Alaitok sigue siendo un baluarte de esperanza y desafío, defendiendo con fuerza el futuro de su raza. Oculta en los oscuros y misteriosos recovecos de la telaraña, existe un mundo legendario que pocos conocen, un lugar envuelto en sombras y secretos conocido como la Biblioteca Negra del Caos. Este mundo astronómico es más que un simple repositorio de conocimiento, es el guardián de los más antiguos y peligrosos saberes que los Aeldari lograron preservar sobre los temibles poderes ruinosos. En su interior, en lo más profundo de sus interminables corredores, yace el conocimiento prohibido que puede desentrañar los horrores y las proezas del caos. Tras la caída de su raza y el surgimiento de Slanesh, los mundos astronave de los Aeldari se convirtieron en los últimos baluartes de su vasto conocimiento arcano, fragmentado por el paso de los milenios y la pérdida de mundos artesanales enteros. Cada fragmento de su preciada sabiduría, perdida en un eco de la grandeza que una vez dominaron. Y con cada mundo que cae, una pieza irrecuperable de su legado desaparece para siempre. Gobernada por un cuerpo de los videntes más sabios de todos los mundos astronaves, conocidos como el Consejo Negro, la Biblioteca Negra se mantiene segura bajo la vigilancia de los enigmáticos arlequines que la protegen en nombre de Zegorach, el dios que ríe. Este consejo es lo más cercano que los Aeldaris han tenido a una entidad que actúe en nombre de toda su raza, un organismo dedicado a preservar el legado y la sabiduría que les otorga su ventaja sobre los secretos del caos,
secretos que ni siquiera la humanidad comprende por completo. Pero en su lugar oculto, tal vez en el corazón mismo de la telaraña, un santuario inviolable ha perdurado desde la caída. En ese espacio sagrado se encuentran los tomos antiguos, pergaminos encadenados y códices que contienen conocimiento exhaustivo de los Eldari sobre los oscuros abismos de la disformidad. Este compendio prohibido describe en detalles las tentaciones, influencias y terrores que el caos despliega para corromper a los mortales. El acceso a la Biblioteca Negra es un privilegio reservado para unos pocos elegidos, pues su conocimiento es un arma de doble filo. Solo aquellos que han enfrentado y dominado el caos dentro de sí mismos, aquellos inmunes a los susurros seductores, pueden atravesar sus puertas. Los débiles de corazón, aquellos cuyas almas aún vacilan entre las promesas del caos, nunca encontrarán la entrada, pues ésta se les niega, protegiendo así los secretos del mal uso. Los solitarios de los arlequines son los únicos que pueden caminar libremente por sus corredores sombríos, entrando y saliendo de la biblioteca como sombras danzantes. Se rumorea que un humano, quizás un inquisidor de renombre, también ha sido admitido en este santuario prohibido, lo que añade un velo de misterio aún mayor a la que ya es enigmática Biblioteca Negra. El mundo astronave de Biel-Tan es el más fervoso y belicoso de todos los dominios de los Asuriani. Su gente vive con una única misión en sus corazones: restaurar la gloria perdida del antiguo imperio Eldari. Para los orgullosos guerreros de Biel-Tan, el camino del guerrero, representado por los letales guerreros Aspecto, no es simplemente una elección, sino el primer y más esencial paso en el arduo camino asuriani. Solo aquellos que han recorrido este sendero de sangre y acero pueden continuar su trayecto por la senda de la vida. Al llegar a la madurez, un hijo de Biel-Tan toma su lugar como guerrero de Aspecto, y solo después de haber sentido el peso del combate y la furia del enemigo puede avanzar en su evolución personal. Entre ellos reina un estricto código de honor, donde la muerte en el campo de batalla luchando por Biel-Tan y los Eldari es vista como el único final digno para los guerreros verdaderos. Movidos por el rencor hacia las razas que ocupan lo que una vez fue suyo, los ejércitos de Biel-Tan desatan una implacable campaña de exterminio, acabando sin piedad con todo aquel que osa interponerse en su camino. En sus filas se encuentran los más altos porcentajes de tropas de élite de todos los mundos astronave, superando en calidad a las milicias civiles que otros invocan en tiempos de guerra. Sus fuerzas, conocidas como los vientos de espada, son la tormenta de muerte que desciende sobre los enemigos de los Eldaris, acudiendo en el auxilio de los mundos exoditas cuando estos se ven amenazados por orcos, Drukhari o cualquier otra plaga. Para los Asuriani de Biel-Tan, el día en el que los Eldaris reclamen lo que les pertenece por derecho, que está escrito en las estrellas, en este glorioso amanecer los mundos doncellas y los mundos de los exoditas serán el punto de partida para la gran reconquista. Su runa, la espada del renacimiento, simboliza ese renacer, el retorno de los antiguos días de gloria. Por otro lado, el mundo astronave de Iyanden fue una vez una joya radiante entre los mundos asuriani, un bastión de prosperidad y grandeza, pero el destino fue cruel con Iyanden. La flota enjambre tiránida, conocida como Kraken, descendió sobre ellos como una marea imparable, llevando la destrucción a cada rincón del mundo astronave y arrebatando 4/5 partes de su población en un sangriento asalto. Al borde de la extinción total, Iyanden encontró un inesperado salvador en el exiliado príncipe corsario Iriel, un antiguo almirante que había sido desterrado, pero que no pudo ignorar los gritos de su tierra natal. Iriel, con su banda de corsarios Eldari, regresó a la batalla con furia incontenible, arrojándose contra las hordas tinánidas en una lucha desesperada. Aunque lograron salvar a Iyanden del completo aniquilamiento, el costo fue inmenso. Grandes partes del mundo astronave quedaron reducidas a escombros, y muchas de sus secciones permanecen hoy como ruinas silenciosas. Debido a sus pérdidas irreparables, Iyanden recurre más que ningún otro mundo a los espíritus de sus caídos, invocando su poder a través del circuito infinito. Así, los espectrales guardianes y señores espectrales son llamados para luchar al lado de los vivos, aumentando las mermadas fuerzas de Iyanden con las almas de sus héroes caídos. El símbolo de Iyanden, una luz en la oscuridad, refleja el eterno santuario que honra al rey Fénix Asurian y mantiene encendida la llama de la esperanza para el pueblo Asurian. El más grande de los dioses Eldari, el guía de su gente, un faro de esperanza en medio de la desolación que les rodea, mientras luchan por reconstruir su mundo quebrado y mantener viva la herencia de los antiguos. Saim-Han,
El mundo astronave envuelto en leyendas y simbolismos fue uno de los primeros en prever el cataclismo que se avecinaba sobre los Eldari. Siguiendo las advertencias de sus videntes, huyeron de los mundos Kron antes de la devastación de la caída los alcanzara, y por ello han permanecido más aislados que otros mundos astronaves. A pesar de este aislamiento, los Asuriani de Saim-Han mantienen estrechos lazos con los mundos exoditas, compartiendo con ellos una cultura más rústica y guerrera, alejada de la sofisticación de sus hermanos. Famosos por su feroz espíritu de lucha y su devoción al honor marcial, los guerreros de Saim-Han valoran el combate como una forma de vida. Este orgullo y pasión guerrera a menudo se los ha llevado a enfrentamientos no solo con otras razas, sino también con otros mundos astronave. Aunque la mayoría de estos conflictos se resuelven en duelos de sangre entre campeones, el número de bajas que estos combates han dejado atrás de sí ha otorgado a Saim-Han una reputación bárbara entre los Asuriani. En la mitología Eldari, la serpiente es una criatura que habita simultáneamente en los universos material y psíquico, guardiana de secretos antiguos e infinitos. Para los hijos de Saim-Han, la serpiente no solo simboliza el conocimiento oculto, sino también la búsqueda eterna de la iluminación. De ahí que su mundo astronave sea conocido como el sendero hacia la iluminación, reflejando en la palabra Saim, que significa tanto serpiente como conocimiento secreto. La heráldica de Saim-Han, con la serpiente como su emblema, adorna con orgullo los carenados de sus veloces motos de reacción, tanques gravitacionales y aeronaves acompañándolos en sus incursiones por la galaxia. Ulthue, en cambio, habita en las puertas del abismo. Tras la estallada del Ojo del Terror, este vasto mundo astronave quedó atrapado en su órbita, obligado a enfrentar a los constantes embates de las fuerzas caóticas y los demonios que acechan la disformidad. Durante milenios, Ulthue ha sido un bastión, un escudo que protege a los Eldari de los dioses oscuros, soportando el peso de la guerra interminable. La vida, bajo la amenaza constante, ha forjado a los habitantes de Ulthue en acero y voluntad. Su ejército, los temidos guardianes negros, se desatan por una milicia permanente, altamente entrenada y mucho más hábil que las fuerzas de otros mundos astronaves. Lo que verdaderamente distingue a Ulthue es la abundancia de poderosos psíquicos que habitan en sus filas, un don y una maldición heredada de su proximidad al Ojo del Terror. El Consejo de Videntes de Ulthue, antiguamente liderado por el renombrado Eldran Ulthran antes de su exilio, es el núcleo de su poder. Este consejo maestro de las intrigas y manipulaciones ha intervenido durante siglos en los destinos de otras razas, especialmente de la humanidad, en un intento por torcer el destino a favor de los Eldari, buscando la supervivencia en un universo que los desea extintos. La runa de Ulthue, el ojo de Isha, es un símbolo que guarda el dolor ancestral de los Eldari. Isha, la diosa de la cosecha y la fertilidad, madre de todos los Eldaris, lloró inconsolable cuando el rey de los dioses Asurian decretó su separación de sus hijos mortales. De esas lágrimas, el dios herrero Baul forjó las primeras piedras espirituales, imbuyándolas de la esencia divina, para que el vínculo entre los dioses y los Eldari no se rompiera por completo. Hoy los guerreros de Ulthue portan con orgullo el ojo de Isha en sus armaduras, un recordatorio eterno de la divinidad perdida y del dolor que marcó el inicio de su lucha por la supervivencia. Ahora hablaremos de otros mundos astronave un poco más pequeños. Altansar, un pequeño y olvidado mundo astronave, estaba al borde del abismo cuando el Ojo del Terror nació, sacudiendo los cimientos del Imperio Eldar. A pesar de resistir las poderosas ondas psíquicas que arrasaron su civilización, Altansar fue finalmente tragado por la disformidad, su destino sellado en las garras del caos. Aunque los Eldas de Altansar lucharon con una valentía descomunal, dentro de los primeros 500 años de la caída, su mundo fue devorado por el Ojo. Solo uno escapó a este fatídico destino, el legendario Maugan Ra, el señor Fénix. Durante siglos se pensó que Altansar se había perdido para siempre, pero en tiempos recientes informes de su avistamiento en campañas contra el Ojo del Terror han sembrado dudas sobre su verdadero destino. Pero la sombra del caos pesa sobre los supervivientes de Altansar, y su sola presencia infunde desconfianza entre los Eldas, pues ningún mundo astronave ha sobrevivido tanto tiempo en el Ojo sin ser corrompido. La runa de la cadena rota de Altansar, una referencia tanto a la liberación de Kurnus e Isha como la ruptura de los grilletes de Baul, es un símbolo de su lucha por liberarse de la condena eterna. Il-Kaite, un mundo astronave menos conocido, ha librado batallas incontables contra las hordas del caos gracias a su peligrosa cercanía al Ojo del Terror. Il-Kaite, cuyo nombre se traduce como conocimiento de la sangre,
Alguna vez fue reconocido por la maestría de sus cantores de huesos, capaces de esculpir obras maestras en medio del campo de batalla, pero en la actualidad son conocidos por sus cruzadas implacables contra los dioses oscuros. Alianzas con Comorrag o incluso con la humanidad no son extrañas para ellos, si esto significa frustrar las maquinaciones del caos. La runa del yelmo de El'Danes, que todo lo ve, le recuerda constantemente el precio que puede tener el conocimiento, como la aprendió El'Danes al prever su propia muerte a manos de Caín. Yggdrasil, una sociedad matriarcal del mundo astronave, venera Mora y Heg, la diosa ciega del inframundo, y se ha dedicado a desentrañar los secretos ocultos de los mundos ancianos, ahora envueltos en el ojo del terror. Los videntes de Yggdrasil buscan con fervor las lágrimas de Isa, antiguas tecnologías que podían inclinar la balanza en la lucha por la supervivencia de su raza. La runa de la mano de Heg, conocida también como la sabiduría del dolor, simboliza el sacrificio necesario para obtener conocimiento, tal como Mora y Heg convenció a Caín de que le cortara la mano para poder beber de su propia sabiduría. Kaelor, un mundo astronave misterioso y aislado, ha permanecido apartado del centro de la galaxia durante milenios. Con un pasado envuelto en el olvido, sus primeros registros se remontan a las guerras astronaves con Sai-Han. Aunque incluso esos relatos son vagos, Kaelor sigue una ruta migratoria que lo lleva a cruzar el sector Calixis cada 1000 años, durante los cuales las autoridades imperiales tienen instrucciones de evitar cualquier contacto. Su aislamiento ha sumido a Kaelor en la oscuridad, al punto que incluso los arlequines apenas recuerdan su existencia. Lu'Ganath, considerado por otros mundos astronaves como poco más que una sociedad de renegados, sueña con abandonar la galaxia y reclamar la telaraña como su nuevo hogar, lejos de la influencia del caos y de los Eldar oscuros. Este mundo astronave, cuyo nombre se traduce como Luz de los Soles Caídos, está vinculado a flotas corsarias como la Hermandad Zunbird, que salían con las fuerzas de Lu'Ganath en tiempos de guerra. Su runa, el Sol Negro, es un recordatorio sombrío de la gloria perdida en los sistemas estelares de Eldar. Meara, un antiguo mundo colonial, logró escapar de la caída debido a su lejanía, pero la sombra del hedonismo acabó alcanzando a su gente. Los sabios de Meara, previendo su caída, construyeron un mundo astronave para escapar, y así vagaron en soledad por la galaxia durante milenios. A finales del milenio, los videntes de Meara localizaron un lugar de descanso del señor Fénix, Iririth, en el mundo de hielo Betalis III. La runa del Ojo Maldito, una referencia a Surian y su capacidad de destruir en un instante, simboliza la lucha de Meara por evitar el mismo destino que otros mundos Eldar. Imelok, un mundo astronave de renombrados artesanos y herreros, abastece a sus ejércitos con poderosas máquinas de Baul y titanes que superan incluso a los gigantes de la guerra orcos y del Imperio. Aunque poco se habla de ellos, se rumorea que Imelok posee una máquina de destrucción capaz de arrasar continentes enteros en una sola noche. Su runa del Crisol de las Almas representa el lugar donde Baul forjaba sus armas más poderosas, fundiendo el acero con los espíritus de los virtuosos para liberar la legendaria Guerra en el Cielo. Los Eldar de Imelok ven su destino como algo que deben forjar con sus propias manos, tal como Baul lo hizo en el Crisol Divino. Y con esto terminamos el vídeo sobre los Eldar, en el cual también acabamos esta saga, en la que hemos hablado de historia, hemos hablado de cultura y hemos hablado de los mundos astronave de los Eldar. Quedarían hablar un poco de sus ejércitos, pero eso lo dejaremos para más adelante, cuando más nos centremos a lo mejor en unidades de diferentes facciones de la galaxia. Espero que os haya gustado este viaje por el mundo Eldar, los pobres desgraciados de los Asuryani, que sufrieron sus propias desgracias, y gracias a ellos tenemos a Slanesh ahí en la nuca, nunca mejor dicho. Así que nada, espero que os haya gustado estos vídeos y nos vemos en próximos. Un abrazo.